Gracias, hermano Héctor. Hemos recibido noticias del hermano Francisco y Silvia en Argentina. Dicen que hace mucho frío. Mucho frío. Y lo que oímos de hermanos que están en Inglaterra, dicen que llueve mucho. Digo, pues que nos traigan el frío de Argentina y la lluvia de Inglaterra, porque nos hace falta. Y haremos puestos hermanos que están fuera. Todavía tenemos algunos hermanos que están viajando. Mantengámonos en oración los unos por los otros. Os invito a que abráis la Biblia en Colosenses capítulo 1. Llevamos bastante tiempo estudiando esta epístola y aunque es una epístola cortita, apenas 4 capítulos, es una epístola que está saturada de enseñanza bíblica. Os voy a hacer una pregunta antes de empezar. ¿Cuál es el mayor privilegio que tiene un hijo de Dios con su Padre Celestial? El poder hablar con Él y el ser oídos por Él. Es quizá donde casi todos, sino por no decir todos, fallamos, ¿verdad que sí? A veces cuando empezamos nuestras oraciones somos como los niños caprichosos que piden y piden y piden sin pensar realmente en qué están pidiendo. Entonces la razón para predicar sobre la oración y hacer de ello un par de domingos es precisamente para que aprendamos a orar, pero con respaldo bíblico. Con respaldo bíblico. Si os acordáis, la semana pasada empecé este tema, terminamos el capítulo 4, pero no lo terminamos. Ahí vimos una oración que hace Pablo en el capítulo 4, versículo 2, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y ahí vimos, ¿os acordáis? Vimos 3 cosas por las que Pablo oraba. Oraba desinteresadamente por el bienestar de los hermanos, por los demás. Oraba empáticamente, es decir, comprender y entrar en los sentimientos de los demás. Y también orar evangelísticamente. Y yo creo que aquí es cuando el corazón del Señor empieza a palpitar más fuerte. Porque, hermanos, el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo con una misión. Y fue la de venir a la tierra, tomar cuerpo humano, luego vivir una vida sin pecado, morir en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, aquel que pone su confianza en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí es donde empezamos nosotros a tener una relación con Dios. Amén. Tengo una buena noticia para vosotros. El papá de Jenny, el domingo pasado, parece que quedó bastante marcado con el mensaje y dijo que quería hablar conmigo. Me vi con él el jueves. Lo vimos aquí durante más de 1 hora y estaba quebrantado, estaba preparado. Son las oraciones de todos los hermanos. El trabajo. Yo tengo el privilegio de cosechar lo que muchos trabajan. Y hablando con él, solamente repasé unos pasajes y el hermano recibió a Cristo a las 7 de la tarde. Espero verte pronto aquí para que el mismo lo comparta. Dice: llevo mucho tiempo dando vueltas y ahora por fin tengo a Jesucristo como mi Salvador. Espero que lo podáis oír de su propia boca para que podáis ver, hermanos, lo que acaba de iniciarse en su vida. Pues lo que se inicia en nuestra vida cuando recibimos aquí a Cristo es una relación. Dios nos habla a través de su palabra, por eso es importante que dediquemos tiempo al estudio bíblico, y luego respondemos de acuerdo a la palabra en oración. Y la semana pasada mostré varias formas como Pablo oraba por sabiduría y conocimiento. Todos estos temas que voy a presentaros tienen 3 o 4 versículos cada uno para respaldarlo, para que estuvieran llenos de esperanza, para que tuvieran paz y unidad entre ellos, para que estuviesen fortalecidos, pero con el poder espiritual, el poder que el Espíritu da, de permanecer en Cristo, de no dejarse desviar, de mantenernos en el amor de Cristo, para distinguirnos como cristianos, para
hermano Héctor lo acaba de mencionar, para que nosotros llegásemos a ser santos, oraba por pureza, por justicia en nuestras vidas, y también por oportunidades para ministrar la palabra, para compartir el Evangelio. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1, versículos 9, os invito a que lo leamos juntos, capítulo 1, versículos 9 al 14, y vemos aquí tres cosas, hermanos, que nos haría bien tomar nota de ellas, para también aprender a orar como Pablo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos llenos, no un poquito, del conocimiento de su voluntad, ¿no? En toda sabiduría y inteligencia espiritual. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos una inteligencia que nos hace falta a todos y es espiritual. Yo lo describo como un discernimiento, una capacidad de comprender lo que Dios nos dice. Una cosa es leer y memorizar un versículo, pero otra cosa es comprender lo que dice para luego asimilar nuestra vida a la voluntad de Dios. Ahora, sigue leyendo. Para que andéis, ahora nos habla de ponerlo en práctica, ¿verdad? Que ese conocimiento, esas cosas que van comprendiendo de la palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que hice la semana pasada para aquellos que no estuvieron, y luego vamos a avanzar en los dos últimos puntos, y creo que entonces sí estaremos listos para rematar el libro de Colosenses. Vamos a ver. Padre, nos damos cuenta cuando vemos estas oraciones del apóstol Pablo que necesitamos aprender a orar. Vemos en Mateo, creo que 6, donde los mismos discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a comunicarnos con el Padre, para que haya para que fluya esa conversación. Queremos tener una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Y para ello, Señor, tenemos que aprender a orar. Y haríamos bien en aprender lo que Pablo nos enseña en estos pasajes que acabamos de leer, ver lo que tanto interesa al apóstol Pablo y por qué le interesaba tanto que Dios contestara este tipo de oración. Señor, podemos pedir por cosas materiales, podemos pedir por cosas físicas, pero Señor, ayúdanos a entender que por encima de eso está lo espiritual, porque de ahí emana todo. Ayúdanos, Señor, a llegar a ver la importancia de orar por estas cosas, de tener más conocimiento, pero un conocimiento no solamente teórico, sino práctico, experiencial. Que podamos decir: sí, yo he leído eso, pero ahora entiendo cómo funciona porque lo estoy viendo en mi propia vida. Señor, ayúdanos, porque necesitamos de esto más que nunca. Ayúdame a mí para que pueda traer un mensaje con claridad y lleno del poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada tocamos el primer punto de lo que vemos aquí, es que Pablo pedía por visión espiritual. Vamos a leer otra vez el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, oyeron de esa salvación. Por cierto, desde el momento que hemos oído de la salvación de José, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pedir por José? ¿Qué vamos a pedir? Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si lo queremos reducir, eso es tener visión espiritual, es tener una capacidad de ver como Dios ve las cosas. Ahora, ¿qué está pidiendo aquí Pablo exactamente? Vimos tres cosas: que recibieran, primero, que tuvieran un corazón abierto
a la verdad, que tuvieran mentes listas para absorber la verdad bíblica, darle la bienvenida a la palabra. Muchas veces vemos hermanos que se tiran sin leer la palabra semanas, a veces meses, otros, y parece que muchas veces lo hacen así durante toda su vida. ¿Qué esperanza hay para que estas personas lleguen a conocer bien al Señor? ¿Qué esperanza tienen estos creyentes a tener luego victoria espiritual? Hermanos, necesitamos recibir la palabra, recibirla con corazones abiertos. ¿Por qué Pablo pide de esta manera? Porque aquellos recién convertidos en Colosas, hermanos, tenían que cambiar ciertos hábitos. Sus prioridades tenían que cambiar, sus valores morales tenían que cambiar, sus hábitos tenían que cambiar, su vocabulario tenía que cambiar. Si me hubieras conocido a mí 2 o 3 meses antes de convertirme, echaría la mano a la cabeza, porque de mi boca salían blasfemias y palabrotas de todo tipo. Lo primero que el Señor empezó a hacer en mi vida cuando me convertí es obrar en mi vocabulario. Mi madre muchas veces se asustaba cuando me oía decir, hablar así cuando estaba enfadado sobre todo. Me decía, hijo, ¿cómo dices esas cosas? Me convertí, recibí a Cristo, hermano, y todo cambió, mi vocabulario cambió. Y según iba aprendiendo de la palabra de Dios, todo lo demás fue cambiando, mis hábitos fueron cambiando. Me di cuenta, hermanos, que mi forma de andar, mi forma de comportarme, le importa a Dios. Y eso es lo que está pidiendo Pablo. Lo segundo que pedía, dentro del tema de visión espiritual, oraba de esta manera para que se diesen cuenta de lo importante que es vivir en la verdad. Amén. Muchas veces vivimos, digamos, las ideas que nos rodean nos manipulan y andamos según la corriente del mundo. Una vez que me convertí, empecé a estudiar la palabra. Mi madre, tenía que ir a mi madre y decir, mamá, tú me enseñaste esto, pero no es correcto. ¿Y tú cómo lo sabes, hijo? Porque la Biblia dice esto. Y la leía, estos pasajes, y me decía muchas veces, hijo, si yo de joven hubiera sabido eso, ¿cuántos errores hubiera podido evitar? Si alguien me hubiera enseñado eso, mi vida hubiera sido muy distinta. Dije, mamá, por eso amo la palabra. Y por eso la comparto. La leía, ella no sabía leer ni escribir, pero hermano, le encantaba escuchar. Y cuando la leían los salmos, los proverbios, escuchaba con mucha atención y se quedaba parada ahí, meditando en eso. Y luego me decía eso, hijo, nunca había escuchado palabras tan profundas, tan verdaderas. Y de mi vida ha estado lleno de ideas, de filosofías manipuladas. Y me he dejado llevar por ellas y por eso estoy en estas condiciones. Pero luego, escucha, también Pablo oraba para que tuviéramos una relación con la verdad. Una relación, ¿qué quiero decir? Una cosa es conocer la palabra. Conozco que, ¿quién sabe aquí? Juan 3:16, por ejemplo. Todos podríamos citarlo de memoria, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Todos leemos los versículos, nos acordamos del 16, pero ¿quién podría decirme el versículo 17 y el 18 y el 19? Porque vienen, es todo un contexto. Os desafío con esto. Juan 3:16, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado. Muy bien. Y sigue, hay un mensaje ahí extraordinario. Y el Señor nos lo da de forma tan explícita, para que podamos comprenderlo. Y cuando lo comprendemos nos damos cuenta del gran valor que tiene y por qué nosotros debemos estar buscando cada oportunidad para compartir a Cristo con otras personas. Bien, Pablo entonces, lo primero que vemos aquí es que oraba para que tuvieran visión espiritual. Segundo punto, también oraba para que tuvieran vitalidad espiritual. Mira el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor,
para que andéis como es digno del Señor. No como el mundo le gusta, no según las modas, sino como es digno del Señor. Si Él es nuestro Padre Celestial ahora, si Él es nuestro Señor, debemos andar como Él anduvo. Es curioso, ¿no? Como los hábitos de los padres se contagian con los hijos. Yo, cuando mi madre me presentaba, me escuchaba a la gente hablar, decía, pues, oye, sí, te pareces a tu madre. Y oye, y hablas, curiosamente, hablas como tu madre. Y haces esto como tu madre. Y te gusta la misma cosa que tu madre. Y decía, bueno, pues es que es mi madre, ¿no? Me di cuenta con los nietos, Caleb, Mika y Rebeca, cuántas cosas han recogido de su madre y su padre. Todo lo bueno de su madre, todo lo malo de su padre. Menos mal que no está aquí Antonio para escuchar. No, hermano, que sabe que te quiero ayudar. Vitalidad espiritual, para que andéis como es digno del Señor, para que el Señor se pueda ver en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de aprobar las cosas. Para que cuando alguien dice, ¿por qué haces esto?, podamos decir, porque mi Señor es lo que hace, es lo que Él aprueba, es lo que me identifica con mi Señor. Curiosamente, sabéis que los cristianos al principio eran llamados los del camino. Pero no es hasta Hechos capítulo 11, 12, nunca me acuerdo, cuando por primera vez los incrédulos llamaban a los cristianos, cristianos. No hay mayor honor para un cristiano que una persona inconversa diga, tú debes de ser cristiano. No me has dicho lo que eres, pero por tu forma de hablar, por tu forma de vivir, por tu forma como te conduces en tu familia, como por las prioridades que tienes, tú debes de ser seguidor de Cristo. Pues hermanos, si llevamos el nombre de cristiano, andemos como cristianos. En un mundo corrupto como en el que vivimos, es importante entender quién fue Cristo y qué es lo que Él dijo, para que entendáis cómo es digno del Señor, ¿cómo? Agradándole. Hermano Clayton, ¿qué significa todo? Cada aspecto de la vida, sí. Y resulta que lo dice muchas veces, en toda buena obra, en todo. Pablo no quería un poquito de Cristo en la vida de los cristianos, quería todo. Y creciendo en el conocimiento del... cuando llega aquí al conocimiento de Dios, ya no es un conocimiento teórico, es un conocimiento práctico, es un conocimiento experiencial. Ya hemos experimentado eso. Espero que todo lo que estamos aprendiendo en seminario de crecimiento cristiano se convierta en experiencia. Si va a haber crecimiento, tiene que haber experiencia. No vengamos al seminario, hermanos, pensando en, vamos a recibir 2 horas y media más de clase. Bueno, ya hemos terminado con esto. No, ahora, ¿qué hago yo con esto en mi vida? Cuando hablamos de doctrina bíblica, tenemos que personificarlo, hacerlo propio. Hacer que se convierta en un estilo de vida para que andéis como es digno del Señor, para que se pueda ver vitalidad. Y para que esa vitalidad, hermanos, tiene que haber conexión, una relación. Guardad vuestro sitio ahí, venid conmigo a Juan capítulo 15. Todos sabéis de David, la palabra de David de los pámpanos, ¿verdad? Y mira lo que dice en el versículo 4, capítulo 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, ¿no hay una relación? Si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, déjame decirte ya, antes de seguir leyendo, que la vida cristiana no es difícil, es imposible. Pero termino la frase. Imposible en nuestro poder, pero posible en el poder del Espíritu Santo. De ahí la permanencia de la dependencia de Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. El fruto, hermanos, no es nuestra responsabilidad, es nuestra respuesta a la dependencia de Él.
Tú nunca vas a ver un racimo de uvas diciendo, ¡ay, yo tengo que crecer y tengo que ser más gordo, más! No, las uvas se quedan ahí tranquilas dependiendo de la savia que recoge del pámpano que a la vez recoge de la vid. Nuestra dependencia debe ser tal que de forma natural se produzca fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Curiosamente, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero aquí dice, nada podéis hacer sin mí. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mira, salta el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Sabéis cuál es la responsabilidad de un discípulo? ¿Quién hay aquí que, levanta la mano, quiero ver y quiero desafiarte, quién aquí puede decir, yo soy un discípulo de Cristo? Venga, ánimo. Bueno, no tengo costumbre de levantar la mano en el culto. Bueno, en este momento hablo por mí. Porque, hermanos, si somos verdaderamente cristianos, entonces como discípulos tenemos la responsabilidad de dar fruto. Para que andéis como es digno del Señor. En el Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, habla primero de no andar con los paganos, no andar con los perdidos, sino de andar con el Señor. Dice así, pero su deleite está en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Hay una permanencia. Y será como un árbol plantado junto a ríos de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, es un árbol perenne, no pierde las hojas. Y todo lo que hiciere, prosperará. Hermanos, el hombre sabio enfatiza el hecho de que debemos ser diligentes y dedicados si queremos cosechar, si no, no vamos a poder dar un fruto. Tenemos que permanecer ahí. Esto es lo que nos enseña Proverbios 10:5. Dice, el que recoge en verano es hijo sabio, pero el que duerme en la siega es hijo que causa vergüenza. Hermanos, ¿sabes cuál es el tiempo ahora? Es tiempo de siega, es tiempo de cosecha. Pero para que haya cosecha tiene que haber siembra. Y para que haya siembra tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser digamos, la semilla correcta. Otro versículo que me gusta mucho es el siguiente, dice, el fruto de los justos es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Filipenses 1:10 al 11 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El fruto, hermanos, trae, el fruto que da de tener una dependencia de Dios, de tener esa vitalidad espiritual, es algo que glorifica a Dios. Cuando Cristo te salvó con un solo propósito, para darle a Él toda la gloria. Dirás, pastor, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues permaneciendo en la palabra, alimentándote de ella, hacer que esta penetre bien, recibirla, tener una relación con ella. Hay un pasaje que me encanta y quiero que vayáis ahí conmigo, por favor, porque vamos a leer varios versículos. Es 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, 2 al 8. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 8. Pablo, hermanos, está en Tesalónica, en un viaje misionero. Se pone a predicar y hay mucho fruto. Hechos capítulo 17 nos da el resultado de aquella visita a Tesalónica. Pero por causa de la persecución, los mismos hermanos le dijeron, mira, Pablo, márchate, vales más vivo que muerto. Y Pablo, con todo el dolor de su corazón, tuvo que marcharse. Apenas pudo estar 15, posiblemente 20 días en Tesalónica. Pero el trabajo que hizo allí fue tan extraordinario. Y ahora Pablo, ya lejos, recibe noticia de qué ha pasado con aquellos hermanos que él dejó en Tesalónica. Y esto es lo que recibe. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios
y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fruto. Su fe no se quedó solo en recibir a Cristo, sino ahora están dando una obra. Y vamos a ver más adelante en Primera Tesalonicenses qué tipo de obra fue. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. ¿Amamos al Señor? Sí. ¿Amamos a los hermanos? Sí. ¿Amamos al mundo? Pues hay un trabajo que lo evidencia. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No solamente fue una predicación y dijo, pues muy bien, me gusta. No. Sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Cuando recibieron el mensaje de Pablo, ellos dijeron amén rotundo, pero hizo eco en su alma. Esto es así, plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo se tuvo que marchar de esa zona, con el dolor de su corazón, de por no poder seguir extendiendo el mensaje de salvación. Pero cuando está a punto de volver, o cuando ya está a camino de regresar para hacerles una visita, va predicando el Evangelio, y ¿sabéis lo que se encuentra? Se encuentra que con toda persona con el que se cruzaba, ya habían escuchado el plan de salvación. Ya habían escuchado el Evangelio. Imagina a Pablo preguntando, ¿de quién lo habéis escuchado? Allí hay unos cuantos en Tesalónica que vienen a visitar todas las semanas y nos hablan de este mensaje, de este Salvador Jesucristo. Bien. Bueno, pues Pablo, como era típico de él, pues se va a otro sitio, a otro pueblo, y en cada lugar donde pisaba, ahí estaba listo para compartir el Evangelio, y en cada uno, como dice, no como lo esperábamos. Dice, ahora en todo lugar se ha extendido, se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, estas son regiones, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que Pablo dice, pues el trabajo aquí está hecho. Pablo dejó un ejemplo. Los creyentes en Tesalónica, hermanos, lo recibieron con plena certidumbre. Vieron el ejemplo del apóstol Pablo y vieron que Cristo se reflejaba en el apóstol Pablo. Y cuando ellos, hermanos, reciben esa palabra en plena certidumbre, ¿qué hacen ellos? Empiezan a extender la palabra con plena certidumbre. Entonces vemos aquí, hermanos, que Pablo ora para que obtuvieran visión espiritual. Y para que esta visión, esta comprensión de la palabra les llevase a tener vitalidad espiritual, un comportamiento, un andar. Pero nota lo último, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ánimo largo. Yo aquí he puesto para que obtuvieran victoria espiritual. Fortalecidos. Si tú estás fortalecido con todo poder, ¿qué vas a tener? Victoria. Y resulta que no es un poder tuyo, es el poder del Espíritu Santo. No un poquito, sino ser llenos del Espíritu Santo en todo poder. Pero otra dice, conforme, según la potencia de su gloria, ¿para qué? Y nos habla de lo que resulta de esta relación que se va a tener con la palabra. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabéis cuál era el secreto del apóstol Pablo? Que era fortalecido con todo poder. Realmente no era un secreto, porque él lo dijo claramente: para mí, el vivir es Cristo.
Tengo un mensaje para vosotros, hermanos. Viene aquí Pablo, se levanta y dice, tengo un mensaje para vosotros. Tengo victoria en Cristo. Y luego se pone a exponer, ¿sabe cuál es la victoria? El vivir en. Es decir, Él es el centro, Él es preeminente. ¿Os acordáis que vimos esa palabra en el capítulo 1? Y luego en el capítulo 2, donde dice que estamos completos en Él. Para mí el vivir es Cristo, y lo pone así en otro lugar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, si Pablo estaba fortalecido con todo poder, iba a llevarle, hermanos, a terminar su carrera para recibir, y luego llegar a disfrutar de la victoria. Estaba estudiando la semana pasada, estas últimas semanas, un tema que me llamó la atención de alguien que estaba predicando, hizo la pregunta, ¿cuántos patriarcas en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento terminaron sus vidas bien? Me llevé una sorpresa, pero porque hay un porcentaje elevadísimo que empezó bien, continuó quizás regular, pero terminó mal. Solo un puñado terminó bien. Y claro, yo no soy muy especial, yo soy humano, tengo de carne y hueso. Dije yo, entonces, Señor, ¿cómo voy a terminar yo? Yo quiero terminar bien, pero para terminar bien, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Estas dos palabras son necesarias de entender. Paciencia y longanimidad. Pablo está hablando de que esa victoria la quiere hasta el final. No quiere victoria hoy solamente. No quiere salir bien airado, bien parado hoy. No quiero estar aquí en la iglesia fortalecido y luego el año que viene ya un poco descarriado. No quiero estar fortalecido constantemente. Quiero llegar a terminar mi carrera. Pablo, ¿os acordáis cómo lo puso? No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, por lo tanto golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo era como nosotros, era de carne y hueso, pero era un hombre que entendía la importancia de permanecer constantemente unidos a su vida, como pámpano. Y por eso puedo hablar de paciencia. Por cierto, la palabra paciencia aquí no está hablando de resignación. Bueno, la cosa está mal, ¿qué lo vamos a hacer? Hay que resignarse. No. Está hablando de paciencia, y luego unido a longanimidad, ánimo largo. Está hablando de una expectación que él ve el futuro y lo espera con alegría, con gozo. Lo mira diciendo, bueno, hay un trecho que tenemos que pasar. Pero por muy difícil que se pusieran las cosas, él tenía su mirada puesta en el premio. Por eso tenía un ánimo largo. Déjame que hable un poquito de esto, porque también esto, hermanos, sobre todo en los tiempos que corren, vemos cristianos que empiezan bien y a los pocos meses se les apaga ese primer amor y luego ni siquiera van a la iglesia. Hasta el punto de que muchas veces pensamos, ¿serán salvos o no? ¿Fue genuina su decisión? El ánimo largo, hermanos, es necesario porque van a venir problemas. Nuestra fe va a ser desafiada. Y precisamente yo creo que Pablo oraba por esto porque él sabía que la fe de los colosenses iba a ser desafiada. ¿Os acordáis que hablamos de el problema que tenían allí en Colosas con los falsos maestros, con los filósofos falsos, con los judaizantes? Estaban atacando a la iglesia con enseñanzas falsas, quizá incluso con amenazas. Y por eso Pablo pide que tengan esta paciencia que viene de un permanecer en Cristo. Y una paciencia diciendo, mira, por muy mal que se pongan las cosas, el Señor está, sigue en su trono. Y longanimidad. Esto para mí, en los tiempos que están corriendo, hermanos, son muy importantes. Cuando veo las noticias en la televisión, ¿qué te pasa a ti cuando ves las noticias? Te deprimes, ¿sabes? Muchos de aquí dicen, bueno, ¿cómo está en Brasil ahora mismo?
lo que están mirando por Venezuela. Ay, no, espero que saquen a Maduro, ¿no? Y aquí en España tenemos también estos dirigentes pochos, por ponerlo de alguna manera, podridos. Y veo cómo la economía, iba a decir avanza, no, retrasa. Vemos cómo la política y las leyes que se están pasando son cada vez más corruptas, ¿no? Me dan ganas de decir, Marisa, vamos a vender el piso, nos compramos un terreno allí en el monte, allí ¿dónde está? En el Chorro. Hacemos una cabaña, mejor hacemos un búnker, nos metemos allí con alimentos para 5 años y nos olvidamos del mundo, pero el mundo va a reventar en algún momento. ¿Verdad que sí? Vemos y decimos, ¿qué va a pasar mañana? ¿En qué mundo van a crecer nuestros hijos? Y te entra un poquito el telele, ¿verdad? Te entra un poquito el pánico, diciendo, Señor, pues, ¿qué hago? Y dice, mira, ten paciencia. Necesitas también tener ánimo largo. Si tuviéramos que comparar nuestros tiempos con los tiempos de Pablo, hermanos, esto sería una fiesta de cumpleaños. En aquel tiempo, ser cristiano era casi sinónimo de ser encarcelado, perder tu trabajo, perder todos los privilegios. De que no pudieras comer, no pudieras conseguir alimentos para tus hijos, para tu familia el día de mañana. Ser cristiano, como vamos a ver en 1 de Pedro, era tener que salir corriendo porque iba a haber persecución y tener que esconderte en lugares como Poncio, Capadocia, Asia, etcétera, etcétera. Como vemos en el primer versículo de 1 de Pedro 1:1, era tener claro de que este mundo no es nuestro mundo. No pertenecemos aquí. Esta es una buena representación de lo que vamos a ver en primera de Pedro. Expatriados, sembrados, escogidos y sembrados en diferentes lugares. Vosotros pensaste que veníais aquí para tener una vida mejor, ¿verdad? Mis padres emigraron a Australia para lo mismo, para 7 años allí. ¿Por qué? Porque España en aquella época estaba bajo una dictadura y había que huir de aquella situación. Pero viendo 1 de Pedro, me doy cuenta de que el hecho de que estemos todos aquí no es una casualidad. No es una casualidad. Todos los que son aquí hijos de Dios están sembrados, son extranjeros. Este mundo te puede volver a tu país, pero seguirás siendo un extranjero. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo, ya sea de donde seas, eres hijo de Dios, por lo tanto eres ciudadano. Entonces este mundo no nos pertenece. No hagas tu hogar en este mundo. Y entiende de que si el Señor te ha traído aquí es para ser, te ha sembrado aquí. ¿Para qué? Para dar fruto. Si este es el lugar donde el Señor te ha puesto, puede que sea a través de una serie de decisiones que has tomado, pero creo que también el Señor tenía un plan para ti. No te acomodes aquí diciendo, por fin estoy en la Costa del Sol, en una iglesia de la Costa del Sol. No, estamos aquí para trabajar. ¿Verdad? Sí. Y cuando se ponen las cosas malas, acuérdate, Señor, dame paciencia y dame ánimo largo, ayúdame a ver el cuadro completo. Puede que estemos aquí perdiendo como cristianos, pero, ¿sabes? Al final vamos a ganar. No me da mucho tiempo, pero cuando cada vez que se me viene ese cuadro en mi mente, me acuerdo de aquella niña que estaba leyendo un libro, todas las noches se acostaba leyendo libros y normalmente eran de princesas y de príncipes y de unicornios y de sirenitas y todo eso. Así que se acostaba siempre con una sonrisa y se dormía. Pero alguien le prestó un libro que trataba de un hombre malísimo que entraba en una aldea para hacer sus maldades. Era un hombre perverso. Y siempre se salía con la suya. Por mucho que los aldeanos intentaran capturarle, siempre salía victorioso. Y la niña, pues al acostarse, se quedaba muy inquieta.
mamá tenía la costumbre de todas las noches, después de leer un ratito, la cobijaba y la apagaba la luz, y la niña empezó a comportarse de una forma muy incómoda, estaba preocupada, se veía temor en su cara. Y su madre dijo, ¿qué te pasa? Y dice, mamá, que estoy leyendo este libro. Y este hombre malvado, este granuja, este villano, ataca y siempre se sale con la suya. Ataca a estos aldeanos y parece que no le pueden pillar. Siempre se sale con la suya. Siempre. Cada página que leía era un desconsuelo. Noche tras noche su madre veía a esta niña desconsolada, preocupada. No quería que las luces se apagaran. Pero una noche, ¿quién conoce esa historia? ¿No la conoces? Una noche la mamá vio a su hija sonriente, llena de esperanza. Le dijo, hija, ¿ya has terminado el libro? Dice, no, mamá, voy por la mitad. Ah, pues ya ha pillado al villano. Dice, no, sigue haciendo sus maldades. Entonces, ¿cómo puede sonreír? Dice, es que hice trampa y leí las últimas páginas. Y al villano le pillan al final, le meten en la cárcel y la gente, como en toda historia, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Vi las últimas páginas y vi el resultado. Hermanos, yo he visto la última página. ¿Y sabe lo que dice? Que vamos a ganar. Amén. Amén. Vamos a ganar, y por eso dice, no mires las circunstancias que te rodean. Si miras las circunstancias que te rodean, vas a estar desanimado, no vas a ver ni siquiera razón para venir a la iglesia. Pero cuando pones tus ojos en Cristo y miras la vida a través del prisma bíblico, todo cambia. Puedes estar rodeado de problemas y todavía con gozo en tu corazón y con esperanza. Y cuando te dicen, ¿cómo puedes tener esa tranquilidad? Es que yo sé algo que tú no sabes. Que mi Cristo es victorioso. Amén. Y que Él tiene un plan para mi vida. Y el hecho de que no tenga mis esperanzas puestas en este mundo me da consuelo, me hace mirar hacia adelante. Y en el camino voy hablando a otros de aquel que da vida, el Señor Jesucristo. Pablo oraba de esta manera, hermanos. Oraba de esta manera porque sabía que los cristianos iban a pasar dificultades. Pero quiero repetir un versículo que he leído antes y cierro. Filipenses 1, 10 al 11. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Pablo pide que tengan este conocimiento de su voluntad? Para que anden de forma digna del Señor. Dice así en Filipenses 1, 10, 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, tenemos que tomar muchas decisiones. Tenemos que aprobar muchas cosas a lo largo del día. Tomar decisiones. Es bueno planear, pero espero que aprobemos lo mejor. Hay cosas muy buenas por las que podemos optar. Pero el Señor dice, no te conformes con lo bueno. Busca lo mejor. Mi esposa, claro que no menciona a su marido, ¿verdad? Cuando voy con ella, me ha enseñado a comprar. Me ha enseñado, cuando voy por ahí, el otro día estaba mirando una cosa y iba a comprar y dice, ¿por qué compras eso? Dice, porque me gusta. No, es que es un jamón que me gusta. Y dice, ¿cuánta carne verdaderamente tiene? Y dice, un 30%. ¿Y tú te vas a comer eso? Y dice, busca aquella que tiene por lo menos de un 90 para arriba. Y fui buscando el precio variado y dice, eso es lo que te tienes que comer. Lo otro es pura fabricación. Y dice, pero esta tiene un 90% de carne magra. Esto es saludable. Sí, pues muchas gracias. Siempre que voy por ahí, ella siempre me dice, ¿has mirado de qué está compuesto esto? No, pero se ve muy bueno. Sí, pero mira los ingredientes que tiene y los conservantes que tiene. Dice, si me como eso, voy a brillar como si tuviera radioactividad en mi cuerpo. No sabe, ella, y cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos, no te conformes con cualquier cosa. Aprueba lo mejor. Todo aquello que pueda realmente glorificar a Dios.
Estás aquí esta tarde y dirás, pastor, ¿qué debo de hacer? Pues me siento como que he fallado. Me siento como que mi vida no va a ningún sitio. ¿Qué debo de hacer? Acabo de predicar. Métete más en la palabra. Escudriñala. Busca la forma de ponerla en práctica inmediatamente. Pide a Dios sabiduría para que te muestre las cosas que están como rodando pero que no te satisfacen. Y pide al Señor que te dé lo mejor. No una vida de hoy estoy aquí, mañana estoy allá, ahora hago esto, mañana cambio, de cambios constantes. No, algo que permanezca. Algo que glorifique a Dios. La respuesta está aquí. Pero tenemos la vía para conseguirlo, la oración. Entonces los miércoles cuando nos reunamos o los sábados con el grupo de habla inglesa, ¿qué vamos a hacer? Oremos por estas cosas. ¿Por qué? Porque esto va a impactar toda nuestra vida. A veces centramos nuestra atención en lo material y en lo temporal y en lo físico, cuando deberíamos estar centrando nuestra atención en lo espiritual y en lo eterno. Porque de ahí sale todo lo demás. ¿Qué dice Juan 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y serán añadidas. muy bien. Es decir, pero muchas veces ponemos el carro antes. Mateo, gracias. ¿Qué he dicho? Juan. Mateo 6:33. Pero muchas veces ponemos el carro antes que el caballo. Pongamos esto en mente, hermanos. Centrémonos en lo que Dios quiere. Él quiere que aprobemos lo mejor. Pero para probar lo mejor tienes que conocer lo que es bueno. Y tienes que, por lo tanto, tener una dependencia del Señor. Tienes que tener un corazón abierto a su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por lo que hemos podido ver hoy. Hemos terminado ya. Bueno, eso es un decir, porque podríamos seguir escudriñando esta epístola y poder sacar todavía más información práctica para nuestras vidas. Pero cerramos este libro de momento, Señor. Y te pido que todo aquello que hemos estado estudiando a lo largo de los meses, podamos, Señor, no solamente llegar a conocerlo teóricamente, sino practicarlo, para andar como es digno del Señor. Señor, puede que aquí haya alguna persona que diga, pues, sabes, he estado muy distraído, buscando satisfacción en las cosas de este mundo y nada parece darme una satisfacción permanente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor, si no son salvos, te pido que les ayudes a entender que hoy es el día para su salvación. Amén. Señor, quizás no están consagrados. Sean salvos, pero no están consagrados. Si eso es así, Señor, ayúdanos a ver las áreas que están entorpeciendo nuestra andar, para eliminarlas de nuestra vida. De poner prioridades, de aprobar lo mejor, de ver la importancia que hay en estudiar la palabra, escudriñar la palabra, dialogar la palabra con otros hermanos en la iglesia. Permitir que la palabra nos sea predicada, con el fin de luego tomar decisiones que nos acerquen cada vez más a ti. Queremos tener victoria, Señor, espiritual. Pero para esto tenemos que estar muy arraigados a la vid, a ti, y permanecer en ella. Solo así podremos dar un fruto que te glorifica. Ayúdanos, Señor, no importa la situación en la que estemos, ayúdanos a ver dónde estamos y ver los pasos que tenemos que tomar para estar donde tú quieres que estemos. Obra, Padre, en esta congregación, obra en mí. Ayúdanos, Señor, a ponerlo primero, en Cristo Jesús. Amén. Amén.